El legado del rabino Isaac. La lluvia golpeaba las ventanas del pequeño apartamento de Jerusalén mientras Daniel Siegel, un joven abogado frustrado por su estancada carrera, hojeaba distraídamente un viejo libro que había encontrado en el sótano de su abuelo. El volumen, encuadernado en piel desgastada, no tenía título, solo un símbolo grabado en la cubierta, un árbol de raíces profundas y 7 ramas entrelazadas. En su interior, en letras hebreas descoloridas, se leía: a mi hijo, que algún día comprenderá que el éxito no se da, sino que se revela. Daniel no era religioso. Había abandonado los estudios de Torá cuando era adolescente, convencido de que el mundo moderno no tenía lugar para los misterios de una fe antigua. Pero esa noche, mientras las facturas se acumulaban y el sueño de abrir su propia empresa se desvanecía, algo en el libro lo llamó. No eran ni oraciones ni mandamientos, sino un conjunto de principios escritos a mano atribuidos a un tal rabino Isaac de Saf, un sabio del siglo XVI cuyo nombre no aparecía en ningún registro histórico que Daniel conociera. El primer principio decía: el hombre que siembra en el caos cosecha en orden. Calienta tus manos antes de pedir fuego a Dios. Intrigado, Daniel pasó la página. Allí, entre líneas de pintura marrón, se describía un método, o el código judío de Isaac, que prometía desbloquear no solo la prosperidad material, sino también una forma de éxito que trascendía el dinero, shlemut, plenitud. No se trataba de fórmulas mágicas, sino de una lógica ancestral basada en 3 pilares: emuná, fe inquebrantable en uno mismo y en el proceso; maasek, acción estratégica y disciplinada; y gesed, generosidad que crea ciclos de abundancia. En los días siguientes, Daniel comenzó a aplicar las enseñanzas del código. El primer paso fue Tikkun Amidot, el ajuste de los rasgos de tu carácter. Isaac escribió que un hombre con un alma amarga atraía oportunidades amargas. Entonces Daniel dejó de quejarse de sus clientes difíciles y comenzó a verlos como maestros disfrazados, cada conflicto como una lección de paciencia y negociación. Al cabo de una semana, 2 de ellos, impresionados por su nueva actitud, lo remitieron a casos de alto valor. El segundo principio lo sorprendió: da antes de recibir, pero nunca des lo que no tienes. Siguiendo instrucciones, Daniel destinó el 10% de sus ingresos, aunque escasos, a una causa, un fondo para jóvenes abogados de familias pobres. No fue caridad, sino una inversión en el código. 3 meses después, uno de estos beneficiarios, ahora en una gran oficina, lo invitó a formar parte de una sociedad. Pero fue el tercer pilar el que transformó su vida. El verdadero éxito llega cuando dejas de perseguir el oro y empiezas a perseguir la sabiduría que el oro no puede comprar. Daniel comenzó a estudiar no solo derecho, sino también historia, psicología y los secretos de los grandes empresarios judíos de la diáspora, desde los banqueros de Venecia hasta los comerciantes de Bagdad. Descubrió que el verdadero poder no estaba en acumular, sino en conectar personas, ideas, recursos. Un año después, Daniel ya no era un abogado que luchaba por pagar el alquiler. Había fundado una consultoría que asesoraba a empresas sobre fusiones internacionales, utilizando principios del código Isaac para crear alianzas basadas en la confianza, no en contratos fríos. Sus clientes no lo sabían, pero cada estrategia que aplicó, desde cómo estructurar un acuerdo hasta cerrar un trato, provino de esas páginas amarillas. Una mañana, mientras tomaba café en su nueva oficina con vistas al Muro de las Lamentaciones, Daniel recibió una carta sin remitente. En su interior había una hoja con el mismo símbolo del árbol de 7 ramas y un mensaje. Solo has entendido la primera capa. El código no se trata de riqueza, sino de legar algo que ni el tiempo ni la ruina puedan borrar. Cuando estés listo, regresa a Saf. El resto te espera en las cuevas de los justos. Daniel sonrió. Sabía que esto no era un final, sino una invitación. El código judío de Isaac no fue un manual para el éxito, sino un mapa para un viaje. Mucho más largo, uno en el que el verdadero tesoro no se mide en monedas, sino en la capacidad de transformar incluso el desierto en tierra fértil. El último viaje a Saf. Daniel dobló la carta con cuidado y la guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. El aroma del café turco se mezclaba con el olor a piedra húmeda que se elevaba desde las antiguas calles de Jerusalén, pero su mente ya estaba muy lejos, en las colinas azules de Saf, donde el aire era tenue y lleno de misterios. Sabía que no podía posponer este viaje. Después de todo, no. 3 días después estaba en el pequeño hotel donde se había alojado la primera vez, contemplando cómo la puesta de sol teñía de rosa y oro las paredes blancas de la ciudad. Esta vez no hubo prisa.
No hubo negociaciones, ni ganas de descifrar un enigma para enriquecerse. Solo quedaba la certeza de que algo más grande le esperaba. A la mañana siguiente siguió las instrucciones de la carta. Caminó por las sinuosas calles hasta llegar a los límites de la ciudad, donde un viejo olivar marcaba la entrada a un estrecho valle. Entre los árboles retorcidos, casi ocultos por la vegetación, una abertura en la roca dejaba ver la entrada a las cuevas. El símbolo del árbol de 7 brazos estaba tallado en la piedra, desgastado pero aún visible. Daniel encendió una linterna y entró al pasillo. El aire era fresco y húmedo, cargado con el olor a tierra y algo más, un aroma antiguo, como a pergamino y cera de abejas. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones hebreas, algunas tan antiguas que apenas podían descifrarse. Pero no necesitaba leerlos todos. Sabía que lo que buscaba no estaba en las palabras, sino en lo que contenían. En el fondo de la cueva encontró un nicho sellado con una piedra redonda. Con esfuerzo lo quitó y reveló un cofre de madera oscura, incrustado con símbolos parecidos a códigos. En el interior no había oro ni joyas, sino un libro, un manuscrito iluminado, con páginas tan delgadas como la seda, lleno de ilustraciones de árboles, ríos y ciudades que parecían bailar entre las líneas del texto. En la primera página, una dedicatoria. Para aquellos que entienden que la verdadera herencia no se entierra, sino que se planta. Daniel se sentó en el suelo de la cueva y apoyó el manuscrito sobre sus rodillas. No era un tratado de alquimia ni un mapa de tesoros escondidos. Era un récord, una colección de sabiduría práctica, técnicas agrícolas perdidas, métodos de irrigación en tierras áridas y, sobre todo, una filosofía, el arte de hacer florecer el desierto. Isaac Luria no había dejado un código para enriquecer a los individuos, sino para enseñar a las generaciones a transformar la escasez en abundancia. Las 7 ramas no eran metáforas de las riquezas, sino de los 7 principios de una tierra sostenible: agua, suelo, semilla, trabajo, comunidad, tiempo y memoria. Daniel cerró el libro sintiendo el peso de una responsabilidad que lo superaba. No era dueño de un secreto, sino guardián de un legado. Y por primera vez comprendió por qué el viejo rabino le había dicho que el código no era solo para él. El jardín en el desierto. 6 meses después, Daniel estaba en un campo árido en las afueras de Beer-Seba, observando a una docena de jóvenes, árabes y judíos, hombres y mujeres, cavar zanjas para un sistema de riego por goteo. Junto a ellos, un anciano beduino, que se presentó como Yusuf, explicó cómo se podían utilizar plantas nativas para retener la humedad del suelo. El desierto no es un lugar muerto, dijo Yusuf, pasando la mano por la arena. Solo espera que sepamos escuchar. Daniel había vendido su empresa. No por dinero, donó la mayor parte de sus ganancias para financiar proyectos como ese, sino porque entendió que su verdadero trabajo no estaba en oficinas con vista a muros sagrados, sino aquí, donde la tierra y la gente lo necesitaban. El manuscrito de Isaac ahora fue traducido y reproducido, distribuido entre comunidades agrícolas, universidades y centros de investigación. Ya no era un secreto. Fue una semilla. Por la noche, mientras el viento cálido soplaba sobre tiendas de campaña, Daniel se sentó junto al fuego con Yusuf y algunos de los jóvenes. Alguien tocó un laúd y las notas se perdieron en el cielo estrellado. ¿Crees que Isaac imaginó que su código llegaría tan lejos? Preguntó una de las jóvenes, una estudiante de agronomía llamada Leila. Daniel sonrió mirando las primeras plántulas que ya estaban brotando en hileras ordenadas. Creo que lo sabía. Simplemente no podría decirlo. Algunas cosas necesitan ser descubiertas para que tengan valor. Y así, bajo la misma luna que había iluminado Saz siglos antes, Daniel supo que el viaje no había terminado. Fue solo otro comienzo. El código judío de Isaac no era un mapa para atesorar, sino para un futuro que, como las raíces de un árbol en el desierto, solo se haría visible cuando alguien estuviera dispuesto a cavar. El viento soplaba con fuerza sobre el campamento, trayendo olor a tierra húmeda y hierbas quemadas. Las llamas de la hoguera danzaron, reflejándose en los ojos de Yusuf mientras ajustaba las cuerdas del oud, dejando que la música fluyera como un río lento. Leila, con las manos todavía cubiertas de tierra, apoyó la barbilla en las rodillas y miró a Daniel. ¿Qué pasa si alguien más se entera? Preguntó en voz baja, casi tragado por el sonido de las cuerdas. ¿Y si vienen y nos lo quieren quitar? Daniel tomó una rama y atizó las brasas, haciendo que saltaran chispas como estrellas fugaces.
Ya lo intentaron, respondió sin quitar la vista del fuego. En Safed, en Jerusalén, incluso aquí. Pero el código no es algo que pueda robarse. Es una semilla. Si lo entierras, crece. Si lo guardas en una caja fuerte, se pudre. Yusuf se rió suavemente, rasgueando una nota larga y melancólica. Lo dices como si fuera fácil. La gente mata por menos. Lo sé, asintió Daniel mirándolos finalmente. Pero también sé que no estamos solos. Isaac no estaba solo cuando escribió esas palabras, y nosotros no estamos solos ahora. Alguien se acercó al círculo de luz, una sombra alargada por el fuego. Era Eli, el viejo granjero que había llegado semanas antes trayendo consigo bolsas de semillas antiguas, rescatadas de pueblos abandonados. Se sentó con un suspiro y aceptó una taza de té caliente que Leila le ofreció. Las primeras plántulas están fuertes, dijo Eli, frotándose las manos ásperas. Pero el agua se está acabando. Si no llueve en 2 semanas, lo perderemos todo. Un pesado silencio se apoderó del grupo. Todo el mundo sabía que la región era implacable. El código de Isaac había revelado técnicas de riego olvidadas, formas de extraer humedad del aire y formas de cultivar en suelos pobres, pero incluso la sabiduría más antigua tenía límites. Entonces vamos a buscar agua, dijo Daniel levantándose. Aquí no. Más al norte, donde mapas antiguos marcan los pozos de Salomón. Yusuf frunció el ceño. ¿Te refieres a las cuevas cercanas a Meguido? Ese es territorio en disputa. Nadie dejará que nos acerquemos sin luchar. Entonces no pediremos permiso, respondió Daniel, mirando al horizonte, donde las primeras luces del amanecer comenzaban a iluminar el cielo. Vámonos antes de que alguien se dé cuenta. 3 días después se encontraban en las colinas rocosas que dominaban el valle, donde la tierra agrietada contaba historias de antiguas batallas. Leila, Yusuf y otros 2 jóvenes, Rachel y Amos, siguieron a Daniel en silencio, mientras Eli se quedó atrás cuidando los plantones. El sol le quemaba la espalda y el aire temblaba como un espejo roto. Ahí, señaló Rachel, señalando una grieta en la roca, casi oculta por arbustos secos. Se acercaron, quitando piedras sueltas hasta dejar al descubierto una entrada estrecha. El aire que salía del interior era fresco y húmedo. Daniel encendió una linterna e iluminó las paredes cubiertas de símbolos desgastados, círculos, líneas entrelazadas, palabras en hebreo arcaico. Eso no está en los mapas, murmuró Amos, pasando los dedos por las inscripciones. Porque no lo iba a encontrar nadie, respondió Daniel, siguiendo adelante. El túnel descendió en espiral, hasta que finalmente se abría a una enorme cámara, donde un lago subterráneo reflejaba la luz parpadeante de las linternas. El agua era cristalina, por lo que todavía parecía sólida. Dios mío, susurró Leila, arrodillándose al borde del pozo. Eso es suficiente para meses. Pero antes de que pudieran celebrar, un ruido resonó en el túnel, voces, pasos apresurados. Las luces parpadeaban en las paredes. No somos los únicos que lo sabemos, dijo Yusuf, apagando su linterna. Se apretujaron contra las sombras cuando 3 hombres armados entraron en la cámara, hablando rápido en árabe y iluminando las paredes con potentes linternas. Uno de ellos, mayor con una cicatriz en el rostro, se detuvo al ver las huellas recientes en el polvo. Alguien estaba aquí, dijo, y su voz era como hielo. Daniel sintió que su corazón latía con fuerza. No había salida. A menos que... Recordó las palabras de Isaac, grabadas en su memoria: el agua esconde, la piedra protege y la luz revela solo a quien sabe ver. Con un gesto rápido, empujó a Leila hacia atrás, hacia una grieta casi invisible en la pared. Los demás los siguieron apretujándose en el estrecho espacio justo cuando los hombres enfocaban sus linternas hacia donde habían estado. Los minutos pasaban lentamente. Los intrusos saquearon la cámara maldiciendo, hasta que finalmente se marcharon, dejando tras de sí un silencio opresivo. Cuando se perdió el eco de sus pasos, Daniel salió de la grieta y ayudó a los demás a ponerse de pie. Sus rostros estaban pálidos, pero en sus ojos ardía algo nuevo, una determinación que no había estado allí antes. Volverán, dijo Amos, limpiándose el polvo de las manos. Sí, asintió Daniel. Y la próxima vez no será solo agua. Leila miró el lago, cuya superficie ahora estaba perturbada por pequeñas olas. Entonces, ¿qué hacemos?
Daniel sonrió a pesar de todo. Lo construimos. En las semanas siguientes el campo se transformó. Con el agua del pozo escondido, las plántulas florecieron y pronto aparecieron los primeros frutos, tomates, pepinos e incluso uvas, que crecían en espalderas improvisadas. Pero Daniel sabía que la verdadera cosecha no era la comida. Fue confianza. Empezaron a llegar hombres y mujeres de los pueblos vecinos, atraídos por los rumores de tierras fértiles donde antes solo había desierto. Algunos llegaron con desconfianza, otros con esperanza. Yusuf y Rachel organizaron clases nocturnas enseñando las técnicas del código de Isaac, cómo plantar en capas, cómo utilizar la sombra de las rocas para preservar la humedad, cómo leer las señales del viento. Pero no todos fueron bienvenidos. Una mañana, mientras Daniel inspeccionaba los canales de riego, un coche negro se detuvo en la entrada del campamento. Salieron dos hombres vestidos con trajes oscuros, acompañados por 4 guardias armados. El más alto, con gafas oscuras, se acercó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. ¿Daniel Bensby? Preguntó como si ya supiera la respuesta. ¿Quién pregunta? Represento a un grupo interesado en preservar el patrimonio histórico. Nos enteramos de tus descubrimientos. Pensamos que podríamos llegar a un acuerdo. Daniel se cruzó de brazos. No hay nada que negociar. El hombre se quitó las gafas, dejando al descubierto unos ojos fríos y calculadores. Todo el mundo tiene un precio. Incluso tú. No cuando el precio es el hambre ajena, respondió Daniel, sintiendo el peso de las miradas de quienes trabajan en el campo. Esta tierra no es mía. Esta agua no es mía. Pertenece a quienes lo necesitan. El hombre rió, un sonido seco y triste. El idealismo es algo hermoso. Hasta la primera bala. Y dicho esto se dirigió de regreso al auto, no sin antes dejar una tarjeta en una roca, arrastrada por el viento antes de que Daniel pudiera recogerla. Esa noche, reunidos alrededor del fuego, Yusuf rompió el silencio. Volverán. Y no será para hablar. Daniel miró las llamas pensando en Isaac, en todas las generaciones que habían protegido ese conocimiento con sangre y silencio. Entonces estemos preparados, dijo. No con armas. Con algo mejor. Durante los días siguientes cavaron más. No. No eran solo pozos, sino trincheras, túneles estrechos que conectaban los campos con escondites subterráneos. Plantaron árboles en patrones estratégicos, creando laberintos naturales. Y sobre todo enseñaron. Los niños aprendieron a memorizar los caminos secretos, los mayores, para reconocer las señales de peligro. Hasta que una tarde bochornosa, regresaron los coches. Esta vez no fueron 2 hombres. Eran 10 con armas a la vista. Descendieron de los vehículos en un enjambre y se dispersaron por el campamento gritando órdenes. ¿Dónde está el pozo? Exigió el líder, el mismo hombre de antes, ahora sin la sonrisa falsa. Daniel salió de detrás de una hilera de árboles con las manos levantadas en señal de paz. No hay pozo. Solo trabaja. El hombre dio un paso adelante y presionó la punta de un cuchillo en la garganta de Daniel. No juegues conmigo. Fue entonces cuando el suelo tembló. No un terremoto, sino algo intencionado, una serie de explosiones sordas, como si el desierto estuviera despertando. Los hombres se volvieron confundidos, mientras columnas de humo se elevaban desde puntos distantes a lo largo de los campos. Y entonces, desde las sombras entre los árboles, desde las trincheras, desde las entradas de los túneles, apareció gente. No con armas, sino con azadones, machetes, piedras. Cientos de ellos. El líder retrocedió con los ojos muy abiertos. ¿Qué es eso? Daniel sonrió a pesar de la sangre que goteaba del lugar donde el cuchillo lo había cortado. Esto, dijo, señalando a la multitud, es lo que sucede cuando intentas robar a personas que no tienen nada que perder. Los hombres dudaron. Luego se retiraron. Y mientras los coches se alejaban levantando polvo, un grito resonó por los campos, procedente de cientos de gargantas. La tierra es nuestra. Años más tarde, cuando las primeras lluvias volvieron a caer regularmente sobre la región, cuando los campos se extendieron como un mar verde donde antes solo había arena, Daniel se sentó bajo el mismo árbol donde Isaac, siglos antes, había escrito las primeras líneas del código.
Leila, ahora una mujer con cicatrices de batalla y un niño en el regazo, estaba sentada a su lado. ¿Crees que se lo imaginó? Preguntó repitiendo la pregunta de aquella noche de años atrás. Daniel miró al horizonte donde los niños jugaban entre las hileras de plantas, donde los ancianos contaban historias a la sombra de los árboles que ellos mismos habían plantado. Creo que lo sabía, respondió como la primera vez. Pero también creo que no se imaginaba hasta dónde llegaríamos. Y así, bajo el mismo cielo que había sido testigo de tantas esperanzas y tantas caídas, supieron que el viaje nunca terminaría. Porque un código no es solo un secreto que hay que guardar. Es una promesa que hay que cumplir.